Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal, Susurros al Oído. En esta ocasión les traemos unas historias las cuales esperamos sean de su agrado. Sin más, comenzamos. Cuando era niño, fui de viaje con mis papás a un pueblo que se encuentra en el estado de Oaxaca, ya que de ahí es originaria mi familia paterna y por esa misma razón no diré el lugar exacto. En esa ocasión, estábamos de visita en casa de uno de mis tíos, el cual vive a 3 casas de la que era casa de mi abuela, quien había partido de este mundo desde hace ya varios años. Los días pasaron de manera normal y sin contratiempos, a pesar de que las casas de los alrededores se encontraban lejos unas con otras y que en general estaban rodeadas de monte y se accedía a ellas por medio de brechas sin pavimentar. Una noche en particular, uno de mis tíos, que igualmente llegó de visita desde otro estado, pero que iba más seguido que nosotros, me solicitó ir por unas cervezas que tenían en una nevera en casa de mi abuela. Yo, un poco extrañado por lo que me acababa de decir y pensando en el por qué tenían ese tipo de cosas ahí, comencé a dirigirme a la casa. Cuando al fin llegué, me pude percatar que la luz estaba encendida. Extrañado por esto, pensé que se encontraba algún otro familiar ahí buscando otra cosa, debido a que conforme me acercaba, escuchaba pasos, y al momento de entrar, me percato que la casa estaba vacía y cerrada con candados desde afuera. Haciendo mi mayor esfuerzo por ignorar el hecho de que no solo la luz del frente estuviera prendida, sino que el abanico del techo de la sala igualmente lo estaba, solo empecé a caminar y mientras avanzaba me podía dar cuenta que la casa la utilizaban como si fuera una bodega. Cuando por fin llegué al lugar donde se encontraba la nevera, me pude percatar que era la única parte original de la casa, por decirlo de alguna manera, debido a que se podían ver las piedras pegadas que formaban las paredes y las ventanas con hojas y marcos de madera antigua, pero sobre todo porque aún conservaba el techo de paja que hacía que se asemejara a una palapa. Observando a mi alrededor, veía todos los muebles viejos y las demás cosas que mis tíos tenían ahí guardadas, pero lo que más me llamó la atención fue ver una silla de ruedas que se encontraba ahí, solita, separada del resto de las cosas. Estaba pegada a una de las ventanas que tenía vista hacia la calle. Daba la sensación de que alguien estaba ahí sentado viendo hacia afuera. Ya decidido a regresar, porque no quería que me regañaran por tardar mucho, comencé a sacar lo que me habían pedido de la nevera, pero era algo incómodo porque en ese momento estaba chaparrito, a mis escasos 9 años, si mal no recuerdo. Tenía que meterme casi de cabeza a la nevera para llegar al fondo y sacar las cosas. Justo en el momento en el que me disponía a sacar la última botella y me encontraba con el torso dentro de la nevera, escuché atrás de mí una voz cálida y amable, la cual se expresaba con mucho sentimiento, que me dijo: «Hola, mijito, tenía mucho tiempo que no me visitabas. Es un placer poder verte de nuevo». Ahora que lo pienso con mayor detenimiento, me tendría que haber asustado o algo, pero eso no ocurrió. Esa voz no me asustó ni me preocupó, debido a que pensé en ese momento que se trataba de alguna de mis tías que se encontraba por ahí, al igual que yo. Pero vaya mi sorpresa al momento de voltear, porque no había nadie atrás de mí. Solo estaba la silla de ruedas en la entrada de la cocina, la cual anteriormente se encontraba junto a la ventana. Yo, la verdad, me sorprendí y pensé que alguien me estaba jugando una broma de mal gusto, a lo que corrí más molesto que asustado hacia la puerta principal para ver si había alguien, pero estaba completamente solo.
No tardé mucho tiempo ahí. Una vez que había sacado lo que podía cargar, empecé a caminar hacia la puerta principal e hice a un costado la silla de ruedas, volviéndola a colocar en el lugar donde la había visto en un principio. Pero me extrañó que tuviera los seguros puestos, por lo que no debería de moverse. Salí de ahí, cerré la casa y comencé a dirigirme con mi tío. Cuando llegué, le conté a mi papá lo que me había sucedido en casa de mi abuelita, a lo que él me contestó tranquilamente: lo más probable es que fue tu abuelita la que te saludó, porque ella solo te vio una vez cuando tenías 1 año de edad y no tuvo la oportunidad de volverte a ver antes de fallecer. Y sobre todo, la silla de ruedas me comentó que efectivamente también era de ella, pero que por sentimiento la siguen conservando, aunque él no estaba muy de acuerdo con eso. Unas horas más tarde, fui nuevamente a la casa de mi abuelita, pero en esta ocasión me acompañó mi papá. Cuando llegamos ahí, nos dispusimos a dejarle una veladora y su respectivo vaso de agua. Cuando estábamos saliendo, logramos escuchar muy bajito la misma voz diciendo: gracias, mijo, cuídate. En cierta ocasión, me encontraba de viaje visitando a un buen amigo que vivía fuera de la ciudad. Ese día, él me invitó a ver un ojo de agua que acababa de encontrar cuando estaba caminando entre el monte, dado que él se dedica a la cría de ganado y demás animales de granja. Me dijo que era un lugar muy hermoso, y lo mejor de eso es que no había sido maltratado por las personas. Él se refería al hecho de que no había nada de basura ni nada parecido. La verdad, al llegar ahí, era más impresionante de lo que él me había descrito. Era un ojo de agua muy grande, al grado que parecía una laguna. Yo le calculo casi unos 70 metros de diámetro o un poco más. El agua estaba casi cristalina. Podías ver un poco del fondo y los árboles alrededor creaban un ambiente muy fresco. Era un lugar muy bonito para pasar el rato sin ruido ni distracciones. Las horas se nos fueron demasiado rápido entre lo que platicábamos y comíamos unos sándwiches que nos habíamos llevado. Claro, en ningún momento dejamos basura en ese bonito lugar. Sin darnos cuenta, ya eran casi las 7 de la noche. Ya estaba empezando a oscurecer y la verdad sí estaba demasiado retirado del lugar, dado a que llegamos el trayecto fue como de 1 hora. Comenzamos a caminar para poder salir de ahí antes de que sea más tarde, y en todo el transcurso del camino podíamos escuchar como si algo nos estuviera acompañando dentro del monte, porque se podía oír cómo las ramas se rompían y hubo un momento en el que nos comenzaron a aventar piedras. Seguido de eso, se escuchaban risas y pasos como si de alguien más se tratara. La verdad, los dos nos asustamos demasiado, a lo que comenzamos a correr. Estábamos técnicamente a oscuras y solo nos podíamos alumbrar con el flash de nuestros teléfonos. La verdad, todavía nos faltaba casi como media hora de camino para poder salir de ahí. En ese momento en el que nos encontrábamos corriendo de una manera desesperada, yo me tropecé con una roca muy grande que se encontraba a la mitad del camino y podía escuchar claramente cómo se reían burlonamente de mí. Lo más escalofriante fue que las risas no tenían un lugar exacto de procedencia, sino que el ruido se escuchaba hueco y seco, por así decirlo, como si viniera con el viento y te envolviera. Mi amigo me comenzó a jalar para poder levantarme desesperado, tirándome el brazo por la misma impresión de lo que nos estaba sucediendo. Cuando logré incorporarme, inmediatamente continuamos corriendo por el único camino que conocíamos, ya que la entrada y salida era por el mismo lugar.
Continuamos avanzando hasta un punto en el que fuimos conscientes que ya no se escuchaba el crujir de las ramas ni las risas burlonas. Pensando que la horrible experiencia ya había terminado, puesto que ya se alcanzaban a ver las luces de los postes de alumbrado público de la calle, solo nos comenzamos a reír de lo increíblemente raro que fue todo y de cómo nadie nos iba a creer. Todo esto sin dejar de correr. Cuando de pronto mi amigo se paró en seco, haciendo que me tropezara con él, y al preguntarle por qué se detenía, él solo alzó el brazo izquierdo con el teléfono en la mano y pude ver como a unos escasos 5 o 6 metros de nosotros, una silueta de color negro se encontraba parada justo en medio del camino, como esperándonos. Ya completamente desesperados y pensando que era nuestra única opción, solo corrimos en dirección a la silueta con la intención de que al pasar por ella desviaríamos la mirada y solo avanzaríamos, pero justo en el momento que estábamos por chocar con ella, observamos cómo empezó a avanzar hacia un costado del camino, entrando al monte, y podíamos escuchar perfectamente cada una de sus pisadas mientras se alejaba de nosotros. Después de la gran aparición que tuvimos enfrente y cómo se fue alejando cada vez más, podíamos escuchar cómo a lo lejos, en esta ocasión, el ruido provenía detrás de nosotros. Continuamos avanzando, ya exhaustos, caminando, ya más despacio, cuando a unos 20 metros adelante de nosotros, en el camino, logramos ver ahora la silueta de un animal y un señor. El animal era un burro y el señor ya era alguien grande de edad, que se veía que se ayudaba del burro para poder caminar. La verdad, solo lo ignoramos pensando que ya no estaríamos solos, y cuando pasamos a un lado de él, solo le dimos las buenas noches. Sin darnos cuenta, ya nos encontrábamos fuera del camino, ya estábamos técnicamente dentro del pueblo una vez más. La verdad, no dejamos de correr hasta que llegamos a casa de mi amigo. Su mamá, al vernos, nos preguntó qué fue lo que nos pasó, por qué estábamos demasiado agitados y pálidos. A lo que, después de tomar un poco de aire, le comenzamos a contar lo que nos había sucedido. De este suceso solo han pasado 2 años. La verdad, el recordarlo me da algo de miedo, y cada que voy con mi amigo nos ponemos a recordar lo que pasó esa noche. La verdad, estamos pensando en regresar una vez más a esa laguna, pero esta vez con linternas y sin importar lo que pase a nuestro alrededor, no salir corriendo como en aquella ocasión, obvio, acompañado de más amigos. Las siguientes 2 historias son enviadas por un suscriptor, el cual nos solicitó pues ignorar lo que son datos personales y cambiar ciertos detalles de su anécdota para evitar cualquier problema. Estas son un par de historias que me sucedieron cuando me encontraba trabajando en la supervisión de obra en una comunidad de la ciudad donde vivo. Esto ocurrió cuando tenía la edad de 28 años. Para esa fecha tenía la fortuna de tener trabajo de la carrera que me apasiona, la cual es arquitectura. Bueno, en ese momento estábamos realizando unos bebederos para ganado en unas comunidades, y debido a esto iba a la supervisión 3 veces a la semana, por lo que tenía que salir de viaje y era casi 2 horas de ida y 2 horas de regresada. Cada que salía de supervisión no iba solo, me acompañaba un buen amigo que es ingeniero. Los 2 primeros meses transcurrieron de manera normal. Se podía observar el avance de la obra. De manera personal me sentía alegre porque era una de mis primeras obras y tenía un buen progreso.
Conforme fueron avanzando las semanas, los trabajadores me comentaban que en varias ocasiones, cuando llegaban a la obra, en la zona donde tenían que trabajar, específicamente, habían serpientes de cascabel, pero no era una nada más, sino era el nido completo. O que en ocasiones el ganado que llevaban para comenzar a dejar ahí amanecía sin vida. Debido a mi profesión, no creía en fantasmas o duendes o ese tipo de cosas, hasta que llegó el día que me tocó presenciar algo que cambiaría mi manera de pensar respecto a eso. Después de lo sucedido con el ganado y el hecho de encontrar serpientes, uno de los trabajadores se acercó a mí de una manera preocupada y me solicitó hablar en privado. Estando solos, me comentó que la obra, sin importar que se termine o no, jamás la iban a lograr utilizar, porque en esa área existen duendes y no han querido lastimarnos, solo nos están ahuyentando del lugar, y que tenga mucho cuidado al manejar porque me puede suceder un accidente si lo seguíamos molestando. De manera personal, omití el comentario y continuaba hasta que en una ocasión, viajando a la obra, llegando a un entronque previo a la misma, el vehículo en el que nos movíamos se apagó por completo, dejó de encender. Pensando que fuera una falla mecánica, avanzamos a la comunidad que se encontraba cerca a pie para poder pedir ayuda. Estando ahí, encontramos rápido una mecánica y una vulcanizadora. El mecánico, muy amable, nos preguntó cuál era el problema que teníamos. Al explicarle dónde estábamos y quiénes éramos, nos dijo que ya no regresáramos a la obra porque esa era una zona de duendes y que en el entronque donde nos quedamos hubo un accidente muy fuerte años pasados. La manera en la que nos describió el accidente mientras nos dirigíamos al vehículo fue la siguiente. ¿Ustedes de casualidad conocen a los guadalupanos? Los guadalupanos son personas que por religión y creencia peregrinan a otros estados para venerar a la Virgen de Guadalupe y lo realizan de diferentes maneras, caminando, en bicicleta, motocicleta o en vehículo. Es muy común verlos en los estados de la República Mexicana, sobre todo en los meses de noviembre, diciembre y enero. Nosotros le contestamos que sí. Bueno, en ese entronque donde ustedes se quedaron, para finales del año 2000, un grupo de 15 guadalupanos aproximadamente que viajaba en una camioneta se volcaron, falleciendo la mayoría a excepción del chofer, el cual quedó en un estado muy delicado, y cuando lo lograron interrogar para saber qué había pasado, narró que en el camino se apareció un niño en medio atravesando la carretera y por no atropellarlo dio el volantazo. Cuando llegamos al vehículo y lo comenzó a revisar, se percató que no tenía ningún problema mecánico, pero que la batería no servía. Eso nos extrañó porque la batería prácticamente estaba nueva, por lo que nos ayudó de una manera muy particular para prender el carro, y fue utilizando la batería de su carro para encenderlo. Una vez encendido, retiró su batería y colocó la de nosotros. Nos comentó que no quitáramos ni apagáramos el carro para que se pudiera cargar lo que es la batería. Cuando nos disponíamos a avanzar, nos percatamos de nuestra segunda desgracia, y era que la llanta que se encuentra del lado del copiloto estaba baja, pero era tanto que parecía que estaba ponchada, a lo que procedimos a cambiarlo con ayuda del mecánico, que por suerte
no se había ido, cuando lo peor estaba por suceder. Yo creo, yo pienso que las desgracias no vienen solas. ¿Por qué? Justo cuando nos encontrábamos cambiando la llanta, pasó a un costado de nosotros una camioneta pero muy lujosa. Pero venía demasiado rápido. Considero que no conocía el lugar porque no frenó al momento de llegar al cruce. Al momento de atravesarse, lo impactó un vehículo en un costado, haciendo que dé casi 3 vueltas. Fue algo impresionante ver el momento del impacto. Considero que todos al menos una vez hemos presenciado un accidente, pero vemos el resultado, no vemos como tal el momento. Y ver eso fue algo que, wow, no les puedo explicar. El pensar que hubiera sucedido si avanzaba, si no hubiera ido por el mecánico, y sobre todo, ¿qué hago trabajando hasta aquí en medio de la nada? Esto me sucedió hace un par de días. Me dedico a la construcción, soy arquitecto de profesión y por motivos de trabajo necesito viajar mucho. En esta ocasión tenía que dirigirme a una comunidad en mi ciudad, pero cuando informé en mi trabajo a dónde tenía que ir, me comentaron que jamás fuera solo, porque en esa zona en específico de la carretera suelen suceder muchos accidentes, por lo que tenía que ir con alguien más. Desgraciadamente, la compañera que generalmente me acompaña se encontraba de baja temporal por maternidad y por esta razón no tenía quien me acompañe. Yo al informar esto en mi lugar, me dijeron que me estaría acompañando temporalmente un muchacho que se acababa de graduar y necesitaba experiencia. La verdad, yo no creo en ese tipo de cosas. Sin embargo, le pregunté a un compañero que ya había ido con anterioridad a esa comunidad si sabía cuál era el motivo por el cual no querían que viajara solo. A lo que él me dijo: no te preocupes, yo voy con ustedes. Ahí te cuento el por qué y quiero que cuando te diga algo, no preguntes y solo hazme caso. Extrañado por lo que me acababa de decir, solo le dije que sí, que no había ningún problema. En esa ocasión teníamos que viajar de noche para poder estar ahí a las 6 de la mañana y el viaje era de casi 3 horas, por lo que salimos de nuestra ciudad ese día como a las 2:30 de la mañana. Los tres a bordo de la camioneta, yo manejando, mi compañero en el asiento de copiloto y el joven en el asiento de atrás, nos disponíamos a comenzar el viaje. Hasta ese momento jamás me había pasado algo en carretera, y eso que yo acostumbro a viajar mucho de noche. El viaje hasta cierto momento transcurrió de manera normal, pero algo me sorprendió cuando eran casi las 5 de la mañana, más o menos, porque en una sección de la carretera se podía observar una neblina muy espesa al frente de nosotros, por lo que me vi en la necesidad de disminuir la velocidad, pero eso no es lo impactante. Lo que sorprendió fue que mi compañero, el que venía de copiloto, me comenzó a hablar y esto es lo que me dijo: no voltees a verme si quieres llegar con bien con tu familia. Por favor, no apartes la mirada de la carretera. ¿Me entendiste? Extrañado y algo temeroso por su actitud, contesté que sí. Lo siguiente que estoy por contarles es lo más impresionante que me han dicho
¿Y qué he visto? Mi compañero me dijo: ¿recuerdas que pasamos una neblina muy espesa hace un momento y tuviste que bajar la velocidad? Yo le contesté que sí. Obvio, claro, en todo momento viendo hacia la carretera sin apartar la vista. Bueno, lo que te voy a decir es lo siguiente. Desde que entramos a la neblina, pude observar cómo algo nos está siguiendo. Sin embargo, no le tomé mucha importancia, considerando pues el hecho de la misma neblina, pero tiene aproximadamente unos 2 kilómetros que la dejamos atrás y de reojo puedo ver una silueta color blanco que está siguiéndonos a la altura de mi ventana. No voy a voltear a ver. Sin embargo, te puedo decir con seguridad que es una persona y está a unos 50 centímetros del carro. Por favor, no voltees. Lo que voy a hacer para que puedas verlo de reojo es obvio, claro. Si quieres, te voy a mover el retrovisor hacia mí. ¿Está bien? Yo contesté que sí, que no había ningún problema. Cuando hizo eso y acomodó el retrovisor para ver, pude ver una persona corriendo a la misma velocidad que nosotros. Podías observar claramente el movimiento de los brazos al momento de correr. Y no solo eso, su cara... Rayos, no tenía cara, era una mancha color blanco. Sin embargo, podías sentir la mirada penetrante hacia el carro y hacia nosotros dos. Mi compañero me preguntó si lo había visto, a lo que le contesté que sí. Regresó rápidamente lo que es el retrovisor y me dijo lo siguiente: por favor, baja tu cristal, pon el codo de tu brazo sobre la ventana y comienza a platicarme en voz alta de tu familia y el por qué necesitamos llegar a casa. Le comencé a platicar de lo orgulloso que estoy de mi hija e hijo, que ya están grandes. Mi niña está en la primaria y le está yendo muy bien. Y a mi hijo pues ya está en la secundaria y necesita el apoyo de su padre para continuar. Y mi esposa, mi bella esposa, necesito estar con ella. Es mi soporte y mis ganas de continuar, al igual que mis hijos. Y los tres dependen de mí. Después de estar en carretera y vivir esa experiencia, nos detuvimos en una gasolinera y ahí entramos a una de esas tiendas de autoservicio que hay para poder comprar algo de tomar, para despertarnos y poder platicar el qué había sucedido, qué acabamos de ver. A lo que él me contestó: eso que acabamos de ver es un caminante y son almas que por alguna razón tuvieron un accidente y están buscando compañía. Te pedí que no veas de manera directa porque si lo llegabas a ver, el caminante va a provocar que nos accidentemos. Y yo no lo vi porque si yo no provoco como tal un accidente, más adelante durante la carretera nos podía suceder algo malo. La verdad quedé impresionado por lo que me estaba diciendo. Le pregunté si había venido con anterioridad, a lo que me comentó que sí. Pero la verdad lo más raro de todo esto es que al momento que nosotros estábamos saliendo, se estacionó un camión de pasajeros y bajaron dos choferes, uno más joven que el otro. Preguntando de una manera incrédula, el chofer más joven le decía al chofer más grande: ¿lo viste? Era una persona lo que estaba corriendo al lado de nosotros. ¿Lo viste? A lo que el otro chofer contestó: si no estás hecho para esto,
mejor busco otro empleo. Coméntenos qué les parecieron estas historias. ¿Les ha ocurrido algo similar que les gustaría compartir? Los estaremos leyendo aquí en los comentarios o en nuestras redes sociales. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique cada que subamos un nuevo video. Hasta la próxima.